Yo no sé si os he dicho esto ya, pero yo veo un montón de comedias, en particular comedias románticas, de verdad, las he visto todas, menos las de Jennifer López porque son lo peor. Os he traído 4 comedias que he visto, una no es exactamente romántica, pero bueno, la he metido en el saco igual, y os cuento lo que me han parecido por si acaso no sabéis qué ver y a lo mejor así os puedo ayudar. Todd Strauss-Schulson dirige Isn't It Romantic, que se ha llamado en español No es romántico, y es una película de 2019 protagonizada por Rebel Wilson. Rebel Wilson hace de Natalie, que es una chica que por el aspecto que tiene pues no cuadra con los estándares de belleza exigidos por la sociedad, básicamente porque no tiene una talla 36. Natalie es una cínica de 3 pares de narices, le parece que todo lo relacionado con el amor son patrañas y en particular las comedias románticas le parecen lo peor, le parecen un engaño y una mierda. Esto es básicamente porque su madre le lavó el cerebro cuando era pequeña. Sale en la primera escena que es como, pero señora, no le diga esas cosas a su hija, déjela que sea feliz. El caso es que Natalie un día está en un atraco de que la atracan a ella, no de que ella atraque a nadie, ¿vale? Eso sí que sería interesante. Pues está en un atraco y se da un golpe en la cabeza, entonces se despierta en este mundo paralelo en el que ella es la protagonista de su propia comedia romántica, cosa que para ella es un horror porque ella odia las comedias románticas con pasión. Así que bueno, pues la película consiste en ver qué pasa y cómo consigue Natalie escapar de esa situación si es que lo consigue. El interés romántico inicialmente parece que está llevado a cabo por Blake, interpretado por Liam Hemsworth, que no es Thor, es su hermano, pero es igual de guapo, así que está todo bien. Y parece que él puede ser la clave para que ella pueda escapar de esa situación. También está el mejor amigo de Natalie, que está interpretado por Adam Devine, que se llama Josh, que también es un personaje importante en esta historia. Lo bueno de esta película es que tiene escenas que son realmente muy graciosas. Tiene unas cuantas que yo de verdad me he reído en voz alta, pero puestas todas juntas yo creo que no llegan ni a 10 minutos. El resto es un cliché detrás de otro, es súper previsible, es súper cursi, no aporta nada, realmente no aporta nada más que el, oh mira, la protagonista no parece una modelo, ¡ah! Pero aparte de eso es que no tiene nada más. Su principal fallo, desde mi punto de vista, es lo errático de los personajes, que son de un inconsistente, no valen para nada. O sea, el director ha dicho, uff, ahora me viene bien que el personaje X haga tal cosa porque el guión lo pide, pues lo haces, aunque no venga a cuento de nada y aunque no tenga nada que ver con cómo ha sido durante todo el resto de la película, tú mételo ahí, que los espectadores de comedias románticas no exigen mucho y no se enteran. Si nos enteramos, Todd Strauss-Schulson, ¿vale? A mí no me engañas. En Rotten Tomatoes le dan un 69%, cosa que para una comedia romántica está muy bien, porque las comedias románticas entre los críticos tienen muy mala prensa, pero a mí me ha parecido malísima y no os la recomiendo en absoluto. Ved cualquier otra cosa. O sea, a ver, bueno, si la tenéis que ver tampoco os vais a morir, ¿vale? O sea, tampoco es Valerian. Pero no, en general, no, muy mala. La segunda película es de Abby Kohn y Mark Silverstein y es de 2018. Se llama I Feel Pretty en el original y en español la han llamado Qué guapa soy. Esta película está protagonizada por Amy Schumer, que hace de Renée. Renée es una chica que por el aspecto físico que tiene no encaja bien en los estándares de belleza impuestos por la sociedad y está bastante acomplejada. Pero todo cambia un día, en una clase de spinning se cae y se da un golpe en la cabeza y entonces se despierta viendo una realidad que no tiene nada que ver con la realidad a la que ella estaba acostumbrada. Porque la originalidad en las comedias románticas, pues bueno, en fin. Aquí la situación es un poco distinta a la que expliqué anteriormente, porque aquí la realidad no ha cambiado. Es simplemente que pues René se ha quedado un poco como una regadera del golpe que se ha dado y de repente se ve como si estuviera buenísima, ¿vale? No lo está, es igual que antes, vamos, no lo está, o si lo está si te parecía que estaba buena antes, pero no ha cambiado físicamente, simplemente ella se ve como si fuera guapísima, súper esbelta y maravillosa. Entonces pues empieza a comportarse de acuerdo a esa idea y empieza pues, a hablar con la gente sin tener miedo del que dirán, a hacer lo que le da la gana, porque da por supuesto que todo el mundo la encuentra atractiva, entonces pues qué problema hay, ella puede hacer lo que quiera porque todo el mundo sabe que si el mundo te ve atractivo no hay problemas en la vida. Aquí están Rory Scovel haciendo de Ethan y Tom Hopper haciendo de Grant, que son los dos intereses románticos. Pues nada, es ver cómo evoluciona la situación y con quién acaba la chica, no tiene mucho más. Lo que tiene de bueno es, para mi gusto, pues que Amy Schumer no hace un mal trabajo. No sé por qué todo el mundo odia a Amy Schumer. Le tienen una manía tremenda y no sé muy bien por qué es. Porque a mí me parece que lo hace bastante bien. Y en general, pues bueno, yo qué sé, es una historia medio de superación, medio simplemente romántica,
que se deja ver. Lo malo que tiene es que pues es un montón de clichés otra vez, es muy previsible, es muy cursi y pues no sé muy bien qué mensaje quiere dar, porque es como, mira, si eres suficientemente arrogante, consigues cualquier cosa en la vida. Que no digo que sea mentira, pero es un poco como, uff, qué duro me resulta que esta sea la conclusión, ¿sabes? A ver, me imagino que lo que quieren decir es que tienes que tener confianza en ti mismo y que el aspecto que tengas no importa tanto como el aspecto que proyectes ante los demás, cosa que es completamente cierta, en mi opinión. Pero aún así, no sé, queda un poco cojo todo, ¿sabes? Así que no os la voy a recomendar. Rotten Tomatoes le da un 35%, lo que quiere decir que les ha parecido lamentable. Pero ya os digo que es que hay como mucha, no sé, mucho odio a Amy Schumer, entonces no tengo muy claro que no venga un poco por ahí el tema. Pero vamos, la película es muy mala, así que tampoco les voy a quitar la razón. La tercera película es de Chris Nelson, también de 2019, y se llama La cita perfecta, o en inglés The Perfect Date. Esta película está protagonizada por Noah Centineo, que si os digo la verdad está en todas las películas, está en todas las comedias románticas para adolescentes que hay últimamente, lo veo por todas partes. Pues interpreta a un chico que se llama Brooks, que lo que le pasa es que quiere ir a la universidad, pero no tiene un duro el hombre. Entonces, con ayuda de su amigo Murph, interpretado por Odiseas Georgiadis, consiguen hacer una aplicación para el móvil, bueno, en realidad lo hace todo su amigo, pero bueno, con la cual puedes contratar a Brooks para que sea tu novio durante un día, durante una noche o lo que sea. A ver, esta es una película muy cookie, ¿vale? Así que no hay prostitución involucrada. Es novio, pero en plan, pues no sé, a llevarle a que conozca a tus padres o no sé. Cuando vas a una boda y la gente no te para de dar la brasa para ver cuándo te casas y que por qué no tienes novio, pues te llevas a Brooks allí para que te haga compañía y así la gente no te dé la chapa. Y es ver cómo evoluciona y ver si consigue el dinero para ir a la universidad o qué. Camila Mendes hace de Shelby, que es el interés romántico del protagonista, es la chica guapa y popular con la que todo el mundo quiere estar. Y luego el personaje de Laura Marano, que se llama Celia y que es una rebelde sin causa que se hace amiga un poco a la fuerza del protagonista. Lo bueno de esta película es que no tiene ninguna pretensión, está completamente orientada a adolescentes y las películas orientadas a adolescentes son entretenimiento puro y pues no aspiran a más. Entonces eso está muy bien porque mira, no te va a explicar el sentido de la vida, pero sabes que no te aburres. Lo malo que tiene es que hay como demasiada gente. Quieren meter intereses románticos extra para que no sea tan previsible el asunto, supongo. Y no funciona tan bien, porque la cosa está clara desde el principio. Además es como un poco de paja, ¿sabes? Así que bueno, no sé, no me acaba de convencer que metan a tanta gente, porque además esto lleva a que la relación entre Brooks y Celia, que son los dos personajes principales aquí, quede un poco forzada a veces. Pero bueno, en general os la recomiendo de sobra para una tarde que no tengáis nada mejor que hacer. No os va a cambiar la vida, pero está muy bien, a mí me ha gustado, yo me lo he pasado bien. En Rotten Tomatoes parece que están de acuerdo porque le dan un 77%, que para una comedia romántica un 77% es una barbaridad. Así que, bueno, no sé, yo qué sé, vedla, está bien. La última película de la que vengo yo a hablar es de Susanna Vogel, de 2018, y se llama El espía que me plantó. La han llamado The Spy Who Dumped Me en el original. Esta película es de Mila Kunis, que interpreta a Audrey, una chica que está intentando superar una ruptura y cuya vida básicamente pues consiste en hacer cosas con su mejor amiga Morgan, que es Kate McKinnon, y pues nada, están ahí a lo suyo, tienen una vida muy tranquila, hasta que el exnovio aparece y le encarga una misión a su exnovia, porque resulta que, como indica el título, el exnovio era un espía. Entonces pues la chica esta y su amiga se ven ahí enmarronadas hasta las cejas, pasan de estar tomando cócteles en un bar a estar corriendo y pegando tiros en Europa. Es ver básicamente pues cómo se lo montan, si consiguen que la misión llegue a buen puerto o qué pasa ahí, ¿sabes? Lo bueno de esta película pues es todo, porque es muy entretenida, es muy divertida, yo me lo he pasado muy bien. Me pasa mucho con Mila Kunis, que empiezo a ver una película suya y digo, esto va a ser una mierda. Y luego no, luego están muy bien, son muy entretenidas y son interesantes y no sé, a mí me gustan mucho. Me pasa lo mismo con Zac Efron, que veo sus películas y digo, esto no puede ser bueno. Y luego me lo paso súper bien. Con todas no, pero con muchas sí me pasa. Los personajes son muy carismáticos, las relaciones funcionan muy bien. Lo que tiene de malo es que al final como que se les va un poco de las manos el sentido del humor y se vuelve todo un poco ridículo. Pero en general me ha gustado mucho y de hecho yo creo que la volveré a ver un día de estos que esté aburrida. En Rotten Tomatoes están en contra de lo que yo estoy diciendo porque le dan un 49%, pero bueno, yo soy mucho más lista que la gente de Rotten Tomatoes, así que me caso y vedla. Y eso es todo. Si veis alguna de las cuatro, la habéis visto ya y os ha gustado o no, o lo que sea que os apetezca decir, pues me dejáis un comentario
Y no sé, a ver si estamos de acuerdo. Ved mucho cine y pasadlo muy bien.